cuando en los idus de marzo murió a los pies, curiosamente, de la estatua de Pompeyo. Otro tutelado de César, Bruto, fue el que dio el golpe final, el golpe de gracia, al que había gestado, como arquitecto, todo un imperio, el que sería considerado un poquito más tarde, un par de años más tarde, como Dios, divinidad de Roma, Julio César. Pero es que Cleopatra ya empezaba a considerarse también como una divinidad, como la nueva Isis. El vestuario, el fondo de armario de Cleopatra era el mejor, sin duda alguna, del mundo antiguo. En el año 46, Cleopatra había acompañado como concubina, según decía Cicerón, a César hasta Roma. La llegada de Cleopatra a Roma fue de lo más vistoso que se había visto. Roma a los pies de Cleopatra. Todos quedaron admirados ante la belleza magna de Cleopatra. Imaginad el vestuario, imaginad el maquillaje, el porte. Julio César estaba exultante. Vamos, se le salía el corazón del pecho de hojalata, de la gran coraza romana. Durante 2 años vivieron en Roma. Ya sabéis que Julio César se consideraba como descendiente directo de la diosa Venus. Por tanto, se había juntado un descendiente de la diosa Venus con la nueva Isis. Más poder no se podía admitir. Y junto a un palacio dedicado a Venus se establecieron. Y allí Julio César ordenó levantar una estatua de oro dedicada a Cleopatra. Fueron tiempos felices. La felicidad inagotable para la pareja. Pero como os digo, en el 44 se acabó todo. Cleopatra, sintiéndose perjudicada, sintiendo que su vida corría peligro, sobre todo la de su hijo, que era el único descendiente legítimo de César, huyó de Roma. Eso sí, pidió la protección de Marco Antonio. Marco Antonio era el hombre de confianza de César. Marco Antonio era bruto, sí, era bruto, era carente, tenía carencia en los modales, pero era guapo, era enormemente guapo. Marco Antonio era muy guapo. Dicen que era un militar de escasa táctica, de poca estrategia, pero que su decisión, su valentía siempre le había dado muy buenas victorias. Marco Antonio ofrece la protección a Cleopatra. Era lo mínimo que podía hacer en memoria a su gran general César. Y Cleopatra vuelve a Egipto. Y vuelve con sus naves engalanadas. Y su pueblo la espera con incluso frenesí, con ansiedad, porque las cosechas habían sido muy malas, y el pueblo egipcio estaba de nuevo pasando hambre. En Egipto, como siempre, se estaba gestando la tragedia. Pero que Cleopatra, cuando llegó, lo ordenó todo. Y durante un par de años estuvo de nuevo considerando que su reino debía prevalecer ante todo. Egipto debía prevalecer ante todo. Egipto era lo más importante. Y sobre todo a su lado estaba Cesarión. Y ella pensaba, secretamente confiaba, en que su hijo algún día gobernara el mundo conocido. A ella Cicerone y los críticos de la época se lo habían negado. Ya os digo que la habían considerado como reina de las rameras. Pero para su hijo, que era el único fruto de César, todo estaba por llegar. Las disputas internas en Roma seguían. Y el imperio estaba gobernado ya por un triunvirato. Lépido, que se había establecido en el norte de África. Marco Antonio, el hombre fuerte de Roma, que había ocupado el oriente. Y Octavio, el sobrino de César, el que sería llamado Augusto, que se había quedado con Roma y toda la Europa occidental. La tensión era más que evidente. Y Cleopatra no se terminaba de decantar ni por uno ni por otro, siempre intentando jugar a la estrategia, siempre intentando jugar a la diplomacia, estableciendo relaciones con unos mientras que daba dinero a otros. Marco Antonio quiere solucionar esto. Él se encuentra establecido en Tarso, en Turquía. Es el año 41 a.C., 3 después de la muerte de César, y ordena llamar a Cleopatra. Y aquí tenemos otra de esas imágenes esplendorosas del mundo antiguo. Imaginad la situación en Tarso, en una ciudad un poco aburrida. Ahí está Marco Antonio con sus legiones. Y Cleopatra llega en su nave real, con ese mascarón de oro, esos remos de plata y esas velas de púrpura. Y Cleopatra llega vestida como la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y desde luego vuelve a fascinar a los romanos. Y Marco Antonio se queda boquiabierto. Y esa misma noche, ¿os acordáis? Ya ocurrió con César. Esa misma noche la pasaron juntos. El invierno lo pasaron juntos.
Fue uno de esos momentos felices para Cleopatra, porque desde luego Marco Antonio se puede considerar como el gran amor de Cleopatra. En Tarso se divertían, navegaban juntos, tenían un divertimento muy curioso, y este era el de disfrazarse de esclavos. Se disfrazaban de esclavos los dos, y con un grupo de amigos se internaban en la ciudad, para ver cómo era el pueblo, para ver cómo hacían, a ver cómo comían. Y esto al parecer les procuró muy buenos y sabrosos momentos. Fueron noches de pasión, noches de amor, noches de juramentos eternos. Sí, Marco Antonio debía luchar contra los partos, y Cleopatra al parecer le hizo que desatendiera esta obligación. Eso también le procuró a Roma 20.000 muertos en diferentes combates. Los partos se hicieron fuertes por toda Persia. Marco Antonio aquí no estuvo muy avezado. Pero es que a Marco Antonio le esperaban otras cosas. Y esas cosas estaban en Egipto. Y es que Cleopatra se lo llevó a Egipto. Iban a comenzar una relación que duraría 10 años. Un poquito más de 10 años. Y llegaron a Egipto. Y Marco Antonio empezó a gobernar Egipto junto a Cleopatra. Y los dos decidieron casarse. Y esto también supuso un problema, porque Marco Antonio estaba casado, y nada más y nada menos que con Octavia, la hermana de Octavio Augusto. Esto fue un agravio tremendo, porque Octavia era una mujer hermosa, una mujer muy bella, y era considerada como ejemplo de la mujer romana. Por tanto, que Marco Antonio se fuera con la concubina esa que había estado con César, era desde luego terrible. Los romanos eran muy clasistas, ¿qué se le va a hacer? Pero Egipto estaba ante Marco Antonio. Imaginad la situación, Marco Antonio, con su cuadriga, cabalgando, paseando por Egipto, por las riberas del Nilo, viendo el Valle de los Reyes, viendo la Esfinge, viendo las pirámides, viendo a Cleopatra. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué se podía hacer? No le quedaba otra a Marco Antonio. Optó por Cleopatra. Era su gran amor. Y se casaron. Y los dos fueron divinizados. Marco Antonio como el nuevo Dionisios, y Cleopatra como la nueva Isis. Y como dioses, como faraones, gobernaron Egipto. Pero todo no iba a ser felicidad. Eso sí, llegaron nuevos hijos para Cleopatra. Estaba Cesarión, pero es que lo siguiente que tuvo fueron gemelos. Tuvo un par de niños, un niño y una niña, para colmo de la felicidad. Y estos niños eran de Marco Antonio. Y a uno le pusieron de nombre Alejandro Helios, y a la niña le pusieron Cleopatra Selene. Es decir, se habían unido Alejandro y Cleopatra, de nuevo, una nueva reencarnación, y por supuesto, el Sol y la Luna. Llegaría un cuarto hijo para Cleopatra, y este llevó de nombre también un nombre apoteósico, Ptolomeo Filadelfo. En fin, que Cleopatra ya tenía a sus niños. ¿Qué cabía esperar? Pues que le pidiera a Marco Antonio una herencia, y esa herencia Marco Antonio la dio gustoso. A sus hijos y a Cleopatra les cedió territorios en Siria, en Arabia, en Chipre, Creta, en fin, que ahora mismo Egipto era inmensamente grande. La tierra de los faraones comenzaba ya a ser de nuevo un imperio. El imperio gestado, creado por Cleopatra y Marco Antonio. Por supuesto que Octavio no estaba dispuesto a consentir que eso siguiera prosperando. En Roma ya no querían a Marco Antonio. Estaban muy desilusionados con él. Pensaban que Marco Antonio había traicionado los intereses de Roma. Parecía lo inevitable, y eso acabó consumándose, la guerra. De nuevo la guerra, de nuevo romanos contra romanos. Los seguidores de Marco Antonio contra los seguidores de Octavio. Tiempos muy difíciles, en los que Cleopatra vio como sus aspiraciones llegaban a lo máximo, al ser elevada a la categoría de reina de reyes. Cleopatra VII, Cleopatra Filopator, reina de reyes. Más no se podía conseguir, y ella ya lo había conseguido. Pero estamos en el año 31. Llevamos 10 años de relación, 10 años de relación feliz, pero todo iba a terminar. Y el canto de cisne para Marco Antonio y Cleopatra se dio en las tierras de Grecia. En Actium, la gran batalla naval, los intereses de Egipto vieron cómo se hundían a la par que sus naves. Una batalla terrible, tremenda. La superioridad numérica de los egipcios era evidente, pero Octavio estaba determinado a la victoria, como su pueblo, el romano. Marco Antonio sí tenía algunas galeras, pero las naves egipcias no eran las mejores. Y por si fuera poco, la flota de reserva, que dirigía la propia Cleopatra, consistía en 60